Esperemos. Bien. Ahora me sale de otra manera. Esperen un minuto. Ahí está. Veamos. Veamos si se comparte bien. Sí. Ok, a ver, quiero ver. Fíjense si pueden ver la filmina. Díganme si pueden ver la filmina que estoy No, presentando. profe, todo negro. Todo negro, ok. Esperen que vuelvo atrás. A ver. Dejar de compartir. Vamos a ver, porque acá ahora sale de otra manera. Pantalla completa vamos a poner, a ver. A ver ahora. Veamos. Segunda opción. Vamos a ver ahora. Ahora, Sí. ¿sí? Ay, sí, profe. ¿Sí se ve? Y pueden creer que yo, o sea, la comparto. O sea, ahí está. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ah, cuando la pongo pantalla completa, se vuelve acá. Miren ustedes. Ok. Y ahí, ¿cómo se ve? ¿Se ve el PowerPoint que está en presentación o en qué se ve? Díganme. Completo. ¿Completo? Ah, ok, listo. Bueno, estamos bien. Se ve todo el programa. Claro, con todo el Claro, todo el programa. Con todo el programa. Sí, porque estoy intentando a que solo se vea, ponerlo en presentación. Ahí, a ver, veamos ahí. Ay, sí, profe. Ahí está, listo, bueno. Se actualizó la compu y bueno, parece que ahora tiene cosas nuevas. Listo. Bueno, damos la bienvenida a este segundo cuatrimestre. Ahora vamos a estar trabajando ya la videoclase correspondiente al módulo 5, que ya nos adentramos a analizar el tema de la historia de la ecología de la Argentina dentro de la materia de geografía ambiental de la Argentina. En este caso, vamos a analizar y comprender qué es un ambiente, que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de problemáticas ambientales, pero nos olvidamos a veces de enfocarnos en primero analizar la palabra por sí sola, ambiente. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, este ambiente tenemos que pensar cómo está conformado. Si nosotros analizamos y podemos, por ejemplo, cuando ustedes van desde su casa hasta sus lugares de trabajo, desde su casa hasta algún lugar que tengan que ir a hacer algún trámite, empezar a mirar, ¿no? A mirar a su alrededor, pensando y empezando, se podría decir, por el lugar y el núcleo donde estaría ustedes habitando, donde estaría el lugar de residencia. Pensando desde ese lugar, también pensando que ahí podríamos incluir un poco el tema del clima, cómo está, la lluvia, humedad, o sea, todo lo que comprendería, se podría decir, los espacios geográficos por donde ustedes transitan, estarían relacionados con un ambiente. Ahora sí, ese ambiente puede ser un ambiente natural o puede ser un ambiente ya urbanizado. En el caso de ustedes, si nos focalizamos en un ambiente donde ustedes, en el barrio, por ejemplo, sería más que nada un ambiente ya urbanizado. En cambio, nosotros sí nos focalizamos básicamente en plantas, animales, lluvia, ríos, que ríos sería la parte de hidrografía, el clima, nos estaríamos enfocando especialmente en un ambiente natural, donde todavía no hay intervención de la mano del hombre.
Ya cuando ese ambiente se da esta intervención de la mano del hombre, que acá es donde nos dice Vidal de la Blache, que el hombre va a hacer uso del espacio geográfico de acuerdo a sus necesidades. Y ahí es donde tenemos el posibilismo. Entonces, ese ambiente natural va a dejar de ser natural porque la sociedad, al llegar a ese ambiente, lo va a transformar según las necesidades de la sociedad, como en el caso, por ejemplo, en un barrio donde va a ser con la función específica de residencia. Si yo me voy a otra función en el cual se puede tener en cuenta dentro de un barrio, también se puede tener la parte de salud, la parte de seguridad, también la parte de educación. Entonces, todas esas necesidades van a tener en cuenta en este ambiente, pero teniendo en cuenta más que nada un escenario ya complejo desde la urbanización. Pero también, si yo me alejo un poco de la ciudad, puedo encontrar el otro ambiente, que es el ambiente natural, escenario donde está la naturaleza, está muy poco modificado por el hombre. Se podría decir que dentro de las modificaciones que se pueden encontrar dentro de un ambiente natural, bueno, serían las rutas, que serían los lugares donde sí o sí se tienen que transitar para poder llegar a estos lugares. En sí, nosotros, todas esas características, nosotros tenemos que tener en cuenta que van a estar formando a este ambiente que nosotros es donde habitamos, donde estamos. Y bueno, acá se traería mucho el aporte de Brailovsky cuando empecemos a hablar de las problemáticas ambientales y según el uso del ambiente, bueno, podemos hacer referencia a la concepción del posibilismo y a Vidal de la Blache, y también cuando ya hablemos de problemática, podemos empezar a traer con nosotros a Milton Santo, donde Milton Santo no solo a nosotros nos hace una explicación de la globalización, donde hace una subdivisión, sino acá también cuando él habla, Milton Santo, hace referencia del espacio geográfico, de este ambiente, podemos decir, pero a partir de problemáticas ambientales, también de pobreza, hacinamiento, así que tenemos para hacer énfasis en este tema desde distintos puntos de vista. Primero y principal, partiendo de Vidal de la Blache, cuál es el uso que se va a dar a ese ambiente, y a partir de ese uso podemos citar a Milton Santo, donde él va a hacer más referencia a las problemáticas ambientales. También se podría mencionar a Kristaller, con las teorías centrales que él tenía, que él presentaba, donde tenemos un espacio centro y al mismo tenemos la periferia, porque en los lugares centros recuerden que tenemos la mayor cantidad de industrias, y si nosotros hablamos de las industrias, esas industrias también generan problemáticas ambientales, y ahí ya volveríamos a Milton Santo, donde estarían enfatizadas cuáles serían esas problemáticas ambientales. En cuanto a esto, ¿qué es lo que a ustedes les resuena? Ambiente, según lo que yo acá enfaticé y expliqué. Quisiera escucharlos. ¿Te animás, Gastón? ¿Qué te resuena Bueno, de lo que te acabo de explicar? Yo acabo de indagar. y el ambiente como, lo pienso como un espacio, ¿no? Como un espacio en el cual se producen un montón de procesos e interacciones. Interacciones que pueden ser... No leí el módulo, claro, estoy Sí, sanateando al mejor estilo Gastón, no leí nada. Interactúan un montón de elementos. Pueden ser elementos vivos, como veíamos bien. con la primaria, elementos bióticos, abióticos, etcétera, ¿no?
Y también el tema de lo social, que siempre vemos en geografía la interacción entre el espacio geográfico, ¿no?, conformado por la interacción del ambiente del hombre, perdón, sobre ese espacio, que también Sí. genera un nuevo tipo de ambiente. Y también pienso al hombre como modificador hasta sin querer del ambiente, porque por el solo hecho de estar vivo ya estamos modificando el ambiente. Sí, así es. Bueno, ahí es cuando comenzamos y ahora nos vamos a adentrar un poco más en el tema de por qué hablamos de problemáticas. Entonces, primero necesitamos, como siempre les digo yo, cuando ustedes empiecen un tema, primero reflexionen sobre qué es esa palabra por separado, cualquier título. Si yo hablo de bioma, bueno, ¿qué es un bioma? Si yo hablo de, por ejemplo, no sé, tierra, ¿qué es la tierra? O sea, siempre traten primero de analizar las palabras por separado, los títulos. Entonces, así de esa manera ustedes van a saber cuál es el tema que van a trabajar o que van a indagar, siempre partiendo del tema. Vamos a continuar. En este caso, a ver, esperen. Ahí está. Bien. En este caso, vamos a tener en cuenta el medio ambiente. Ya acá vamos a trabajarlo. Dentro de cuando empecemos a trabajar ya la palabra medio ambiente, vamos a ver qué es lo que dentro de ese ambiente vamos a analizar las problemáticas. Acá ustedes, por ejemplo, este material, este esquema se sitúa dentro de las ecorregiones. Nosotros no hemos trabajado las ecorregiones, pero sí hemos trabajado los ambientes, más que nada, desde Cabrera, desde la fitogeografía. Porque recuerden que si nosotros trabajamos ecorregiones, son 18 ecorregiones, no son tan diferentes, pero están divididas de otra manera. En este caso, nosotros básicamente al hablar de ambiente, medio ambiente, esos ambientes, lo hemos enfatizado a partir de la subdivisión de la fitogeografía, que serían la parte de vegetación. Dentro de ello, ¿qué es lo que vamos a poder acá también tener en cuenta y analizar? Que estamos teniendo también, hay dentro de la Constitución, también hay leyes que están como teniendo en cuenta el cuidado de todo el medio ambiente debido a que estas problemáticas ambientales cada vez son más relevantes. Incluso dentro de la Agenda 2030, que ahora no he buscado los ejemplos, los objetivos, la próxima vez ya los voy a subir al foro. Dentro de esos objetivos están planteados el tema de la energía alternativa, del cuidado. Por ejemplo, si nosotros acá en Salta nos ponemos a analizar dentro de las problemáticas ambientales y dentro del turismo, lo que se está haciendo es que se implementen, por ejemplo, hoteles verdes. ¿Por qué? Porque en los hoteles se gasta muchísima, o sea, no solo hay una contaminación de agua debido al tema del litio, sino que debido a la falta de agua, entonces debido a esta problemática básica de la contaminación del agua por el tema del litio que está en la parte de la puna, entonces se genera esta problemática y a la misma vez hay una falta de agua en toda la ciudad de Salta, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se plantea hoteles verdes, donde esos hoteles verdes empiecen a buscar estrategia donde se pueda no resolver el 100%, sino traten de mitigar el daño o los efectos de estas problemáticas que se están planteando debido a la falta de agua, donde se estipula un uso racional del agua, a la misma vez también, por ejemplo, en la fuente, el reuso de las aguas, o si no, el uso de jabones orgánicos. Entonces, como que se va buscando, pero ¿cómo surgió? A partir del estudio del medio ambiente y a partir de problemáticas específicas donde se buscan
resolver o mitigar o minimizar los daños posibles, y eso está basado dentro de todos los objetivos, que es la Agenda 2030. Entonces, todo el mundo está basándose en esa Agenda 2030, por eso es que ustedes mucho ven el tema de la energía solar, que se está haciendo mucha hincapié, como también acá en Argentina se está haciendo muchísima hincapié en el tema de la energía solar. Entonces, todas estas problemáticas que nosotros acá podemos mencionar dentro, si nos ponemos a analizar una por una, hay que buscar cuáles serían las problemáticas posibles, y nosotros justamente nos vamos a situar no desde las ecorregiones, sino nos vamos a situar desde un ambiente, y a partir de allí ver cuál es la problemática de la cual vamos a trabajar y vamos a analizar. Antes de que yo termine, voy a entrar un ratito al foro, así puedan ustedes ver y puedan analizar. Primero nos vamos a especificar en un ambiente, que puede ser, por ejemplo, si yo me ubico desde el relieve, o puede ser pensando también en los ambientes fitogeográficos, y de ahí plantear una problemática. Es lo que vamos a empezar a analizar. Pero más básicamente ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Que era justamente, mirá, esto es lo que decías hace rato, Gastón, de los elementos sociales y elementos naturales que van a estar conformando el ambiente, porque no solo vamos a tener la parte urbana, sino también la parte natural, que esta es podemos decir, la parte más del campo, y esta la parte de la ciudad. Entre ambos formarían el ambiente, así que vamos a tener de distintos elementos. Y acá es cuando llegamos a entender, más que nada, la diferencia entre qué es problemas ambientales y un problema ambiental. Cuando yo hablo de algo en específico y cuando yo hablo de algo en general. Cuando hablamos de algo en general, nosotros vamos a hablar en general que va a afectar ese problema a todos. Si hablamos al agua, si hablamos, digamos, al suelo, o sea, va a ser un conjunto. Entonces nosotros ahí es cuando vamos a hacer referencia de una problemática ambiental. Va a haber una totalidad de elementos que va a afectar negativamente al ambiente. En cambio, si nosotros hablamos de un problema, estamos hablando de una alteración, de un desequilibrio, pero partiendo de algo en específico. Por ejemplo, yo les decía de el litio, que está contaminando las aguas, no solo, bueno, ahora se está viendo el deterioro, sino que en varios lugares, si nos ponemos a analizar donde hay minería, va a haber contaminación del agua. Entonces eso es una problemática, o sea, estamos focalizando en una sola problemática. Ahora, si nosotros ya empezamos a ver varias problemáticas, ya estamos hablando como de problemas ambientales, una conjugación. Es como hablar acá en plural y acá en singular, algo específico. Eso es lo que yo voy a necesitar que después ustedes analicen, que era justamente lo que les estaba hablando hace rato, de algo en específico. Un problema ambiental en un determinado espacio geográfico, y cuáles serían las consecuencias. ¿Cuáles son primero las actividades y después cuáles son las consecuencias negativas que se van a enfocar a partir de esa problemática ambiental? Que es acá lo que nosotros vamos a trabajar. Para poder adentrarnos en esa profundización, primero necesitamos analizar lo que acá nos va a presentar más que nada Brailovsky. Es un libro, está en la parte de materiales complementarios. Es muy interesante este libro de Memoria Verde, porque acá empieza la historia, la parte de fase colonial, fase de los primeros días independientes, fase de la inserción de la División Internacional del Trabajo, fase de la industrialización sustitutiva de las importaciones, fase de la modernización periférica. Pero estas fases relacionadas con problemáticas ambientales, en este caso, como esta relación de sociedad y naturaleza, desde
la época colonial hasta la modernización, fue variando, fue cambiando, fue teniendo protagonismo, también se podría decir. Entonces, eso es lo que primero necesitamos analizar y focalizar, para que después pasemos al módulo 6 ya a ser más específico en una problemática ambiental. Entonces, primero van a analizar y comprender cuáles son las características de una por una de las fases. Yo acá solo seleccioné una fase, que esto es, digamos, sacado del texto, extraído del texto de Brailovsky, donde acá yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, las terrazas de cultivo, que si yo me pongo a analizar en Argentina cuáles son las terrazas de cultivo, una de ellas podemos encontrar en Jujuy, Tilcara, que no solo es una fortaleza, digamos, un pucará para un lugar de fortaleza, en este sentido de defensa bélica, sino más que nada también acá tenían la parte de cultivo, que incluso hoy en día, si uno va a visitar el pucará de Tilcara, es impresionante la cantidad de cactus que tienen. En la parte de abajo también están las llamas, que ahí las tienen para muestras, para que se saquen fotos a la gente, y aparte también tienen un jardín al costado, en la parte de abajo, después de que ustedes descienden ya de subir arriba al pucará, bajan, hay un jardín donde están toda la muestra de todos los cactus posibles. Y después también hay un museo donde se muestra toda la parte de los maíz, el maíz morado, el maíz de todos colores. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes que estos lugares no solo son focalizados, las terrazas, en el sentido de pucará de Tilcara como de defensa, sino que ahí también las tenemos de cultivo. ¿Dónde hay otra de Argentina? En las ruinas de Quilmes. Es impresionante. Cuando uno sube esas ruinas, cómo se puede divisar así todo el paisaje, y las terrazas son así como se la ven. Es impresionante, ustedes pueden, incluso te dejan subir hasta arriba, podés subir tranquilamente, bueno, si te animas, si tenés el estado físico, podés subir incluso hasta más arriba, pero uno llegando acá, que sería aproximadamente la mitad, podés divisar todo este paisaje. Y también basamos en este sentido de que ellos también se basaban en este sistema de terraza de cultivo, donde más que nada era el cuidado de la naturaleza, esa relación, ¿no?, con la naturaleza, donde ellos, digamos, utilizaban los espacios geográficos para poder realizar cambios, pero esos cambios no dañaban a la naturaleza, no dañaban al ambiente, no producían problemáticas ambientales o un problema ambiental, sino que ellos como que se amigaban con el ambiente. Si nosotros nos vamos a hoy en día, la modernización, tenemos que ver si es igual, no es igual, si se plantea, por ejemplo, realizar una extracción como de litio, pero que no sea desfavorable para el ambiente, porque si nos ponemos a pensar de acá a millones de años o menos de millones de años, por ejemplo en la Argentina, litio hay como más de 40 años para poder realizar extracción, pero después de esos 40 años, ¿cómo va a quedar el ambiente? Entonces eso también hay que pensarlo, todas las maquinarias nuevas, toda la parte tecnológica que se está utilizando. Si nosotros nos vamos a esa sería la última fase de modernización. La industrialización, cuando comienzan las industrias, cómo esas industrias también van a producir digamos, este impacto en el ambiente, y así ir analizando cada una de las fases para poder comprender, digamos, cuáles son, más que nada, los impactos de cada una de estas relaciones de sociedad y naturaleza, y cuál es el impacto que van a dejar en la sociedad. Eso es lo que se busca a partir de este módulo, que es más que nada la historia, a partir de cada una de las etapas, cuál es la huella ecológica que se puede ir analizando. A ver, ahí está.
Bien. Ah, le quería mostrar el módulo. A ver, veo si puedo ingresar un ratito al módulo. Ahora veo. Veamos si puedo ingresar. Profe, Sí. quería comentarle, no sé si usted sabía, si sabían los compañeros o compañeras que están participando de la videoclase, que este señor Antonio Delio Brailovsky, Ah, ¿usted sabe la profesión que tiene él, los estudios que tiene? Él es no, licenciado, no indagué sobre eso. ok, es un ambientalista argentino de décadas, décadas. Ah, Yo lo conozco de hace muchos años de Buenos Aires. Él es sí. licenciado en economía, o sea que viene del otro lado. Ah, ¿Sí? Él sabe todo lo que produce el sistema capitalista sobre el ambiente, todo la tiene clarísima. Por eso es que puede realizar todas estas exposiciones, hablar de estas etapas, de las fases y todo, porque él conoce todo eso desde lo que es el sistema económico. Es muy ah, interesante la está formación que tiene. interesante. Sí, no me Sí. puse a buscar, siempre lo nombro a Brailovsky, porque Mm. es alguien fundamental en geografía, pero no me puse a analizar. Por ejemplo, acá nosotros en Argentina lo tenemos a Cristian Vitri, que bueno, él justamente es uno de los que subió al Yuyayaco y descubrieron las momias del Yuyayaco y están acá en Salta, en uno de los museos. Y yo siempre, bueno, indago sobre qué profesión, qué es, y justamente, bueno, lo tengo de compañero de trabajo la persona también que estaba con él haciendo la investigación, no subió porque uno se tenía que quedar, digamos, acá en la ciudad haciendo los papeleos y el otro compañero, el que subió. Y los dos son amigos, entonces yo siempre indagando sobre las profesiones. ¿Por qué? Porque siempre está buenísimo eso, saber de dónde, como Humboldt, naturalista, o sea, ay, es impresionante Humboldt todo lo que tenía, incluso antes, no era como ahora, que antes vos podías hacer 6 cosas, 7 cosas, o sea, más cosas en menos tiempo. Entonces, por esa razón, después de indagar la historia de Humboldt, eh, ahí es cuando entendí por qué es el padre de la geografía y esa importancia y ese deseo y anhelo, por qué viajar, ¿no? Porque no todos tienen el anhelo ese de moverse de un lugar para poder investigar. Y él no, y Ritter no, Ritter, él decidió quedarse y él era de los mapas, esa diferencia. Ritter era rata de biblioteca, sí. Sí, sí. No, y Humboldt era el que descubría, viajaba, eso. Tengo algunas fotos ahí de. Exploraba, Sí, Anabela. exploraba, profe, lugares. Sí, ahí tengo algunas fotos de los dibujos de los lugares donde iba y me hace recordar cuando voy a ver al Museo del MAM, que es el que le digo de Christian Vitry, donde está ahí el cuadernito de Christian Vitry y ahí están sus dibujos. Entonces me hace acordar a eso, a Humboldt, cómo era esa parte de exploración. Bueno, en el caso este de Vitry, que es uno de los que descubrió, bueno, también ahí voy y veo los cuadernos, están todos los dibujos. Bien, ahí está. A ver, También, quería ver profe, acá. ¿Cómo? también hay videos A donde él ver. exploraba, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Sí, toda la parte de América Latina. Chimborazo, creo que. Ujú. Bueno, toda la parte es impresionante la verdad. Bien, bueno, acá estaba viendo, veamos si pueden ver, díganme ustedes, ¿pueden ver? Estoy en el módulo Sí, profe. 5. Bien, acá es donde está la historia. ¿Qué es lo que les pido? De acuerdo al orden de apellido, trabaja con una fase de la historia ecológica, luego armar una infografía de tamaño cartulina de manera manual, donde se explaye la inscripción de la fase elegida. Puede ser tamaño cartulina o puede ser tamaño A3 o A4, que se pueda ver lo que hagan, ¿sí? Yo acá les puse 2 ejemplos. Esto lo pueden, si quieren,
hacer en computadora, los recortan y lo pegan, pero me gustaría ver esta parte que sea más que nada creativa de ustedes, pero que sea de la parte ambiental, ¿no? Yo acá puse, bueno, 2 ejemplos, o sea, que las imágenes estén relacionadas con el texto que a ustedes les toque indagar. En este caso, por ejemplo, tenemos la fase, que pueden ser cualquiera, colonial, bueno, de la Día de Independencia, son 1, 2, 3, 4, 5, y acá al final yo les puse según el apellido. Entonces ahí se fijan según el apellido, es la fase que le va a tocar hacer. Entonces de ahí van a realizar una lectura y van a armar una infografía a mano, si quieren. Los que deseen hacerlo a computadora también lo pueden hacer, pero yo necesito que lo tengan impreso para el día del final, así ya, si les toca ese tema, si yo indago sobre ese tema, ya ustedes lo único que hacen es agarrar su infografía y hacer un análisis de, digamos, de la fase que a ustedes les tocó. Después, luego realizar una lectura del material, elaborar un artículo periodístico argumentativo para una revista de acuerdo a la fase que le tocó trabajar. Por ejemplo, si le tocó la colonial, hacer ya una infografía, entonces seguimos con esa fase. Incluir en la presentación un caso ambiental donde se relacione con la fase a desarrollar, así como yo hice, por ejemplo, del Pucará de Tilcara o el Pucará de Quilmes, o las ruinas de Quilmes. Entonces ahí sería yo lo que estoy haciendo, estoy más que nada presentando un tema. En otros casos, por ejemplo, si hablo de la parte de las industrias, la modernización, bueno, ahí puedo plantear un caso también y puede ser un caso del lugar donde ustedes residen. Primero explican, por ejemplo, en qué se basa la fase que a ustedes les tocó, y después ponen un subtítulo y presentan el caso que esté relacionado con la fase que ustedes van a desarrollar. Recuerden que un texto periodístico va a tener un título, acá un subtítulo, acá va a tener este copete, que es más que nada un resumen. Acá sería la foto que ustedes elijan y acá el epígrafe, donde el epígrafe va a explicar qué es lo que se está presentando en la foto. Después, bueno, acá les explico un poco de cómo es un video, cómo es un texto argumentativo, y así terminaría. Este es yo podría decir que es el foro más corto. ¿Qué piensan ustedes? Este es el foro más corto, le digo yo. Tengo una Muchas pregunta. gracias, profe. ¿Les gusta? O sea, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Porque yo trato de hacerles los foros de una manera que puedan entender el tema ya llegando al final. O sea, es como que yo lo hago como una bajada de didáctica bastante buena, se podría decir, porque estoy viendo algunos resultados de algunos finales impresionantes. Sí, o sea, ¿están de acuerdo con esta bajada que les hago como paso por paso para que puedan entender bien el tema? ¿O ustedes prefieren que le haga solo la parte del último y ya con eso entienden? Una pregunta, no sé. ¿Qué opinan? ¿Les parece eso de que yo les hago así secuenciado todo? ¿O quisieran una sola consigna? A mí en lo personal, ¿qué le puedo decir? ¿Sabe cómo me acuerdo de usted con cada foro? Se me hacen eternos. Debo decir que me llevan muchísimo tiempo por un lado, pero debo reconocer que aprendo un montón. Las dos cosas. Sí. Sí. Pero concuerdo con mi compañero. Ok, ¿lo terminan entendiendo al tema? Esa es mi pregunta. Sí. Ok. Porque esa es una materia que si yo me focalizo en la última actividad nada más, ahí es donde no van a poder entender los temas. Por eso es como que hago súper pausado. Yo sé que son largos, soy consciente que son largos, pero si yo no hago, o sea, paso uno, ¿vieron cuando un bebé tiene que caminar? Bueno, el bebé primero antes de caminar
tiene que empezar a tener fuerza en sus bracitos y en sus piernitas, después va a gatear hasta que logra caminar. Bueno, lo que yo intento hacer es que ustedes hagan toda la fase de tener fortaleza en el tema, lo entiendan por separado y recién hago la conjugación de todo. Por eso es que es un poco largo, porque ¿qué me he dado cuenta? Por ejemplo, antes se presentaba una sola actividad y había muchos desaprobados porque no entendían. Entonces, cuando yo empecé a hacer, o sea, empecé a entenderlos a ustedes y darme cuenta que no entendían qué es un clima, qué es la diferencia entre clima y tiempo, sí o sí tenía que hacer esa actividad. Porque si yo les pregunto, bueno, dígame el clima de tal, lo sabían, saben cómo de manera automática, pero no lo entendían, no podían hacer ese proceso de entender. Usted a veces a mí, por ejemplo, hay temas que yo empiezo a hablar y siempre salgo más, o sea, explicando más de lo que tiene el módulo. Bueno, ¿qué es lo que me lleva a eso a mí? Es esto, hacer paso por paso. Si yo no hago paso por paso, ahí es cuando yo no puedo indagar, no puedo debatir, no puedo hablar, no puedo defender mi tema. Entonces, a veces yo quiero hacer un solo foro, pero cuando hago un solo foro en esta materia, a ustedes es como que cuando lleguen al final, a muchos los lleva a desaprobar. Entonces, por esa razón, a veces como que lo que hago yo es ir paso por paso. Y ya el último cuadro, que va a ser del módulo que sigue, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar lo que ya vienen haciendo del módulo 1, 2, 3, 4, y lo único que se agrega es el módulo 5, no el módulo 6. Pero si ustedes hacen una conjugación de todo, ya lo vienen aprendiendo. Entonces, sé que es mucho, pero estoy viendo resultados de alumnos que ya están haciendo lo mismo que ustedes y están teniendo muy buenos resultados. Así que bueno, voy a intentar hacerlo, resumirlo. Voy a intentar. Bueno, el número 6 ya está hecho, ya está hecho ya. ¿Quieren que se los muestre antes de que cerremos? A ver. Sí, Anabela, decime. Profe, una pregunta. ¿Y con el módulo 4? El módulo 4 ese lo di antes de las vacaciones. ¿Quieren que se los muestre? A ver, ¿me escuchás, Sí, Anabela? profe. Porque Sí, no lo vi. está en la videoconferencia, ya está el módulo 4. O sea, ya está subido en la parte donde dice videoconferencia. Mira, yo ahora te voy a mostrar, así de paso pueden ver eso. A ver, me voy un ratito acá. Miren, ustedes acá, página principal, rápidamente de Argentina. Bien. Ustedes recuerden que en aviso es donde le aparece que yo les aviso de todo. O sea, aparte de avisarles yo en el chat, yo acá está todo organizado, mira. Todo, todo, todo. O sea, si no encuentran una videoconferencia, también la pueden ir a buscar acá. Acá están todos los avisos. Quiero mencionarles esto, no sé si lo trabajan siempre. Necesitan ustedes el programa de la materia, se van a presentación de la materia. Acá hay un PowerPoint que hace referencia a todos los temas y hay una gamificación. Yo quiero saber cuántos foros tengo que tener aprobado para regularizarme, voy a presentación de materia. Quiero saber los programas, está acá. Después también, videoconferencia, acá están todas. Presentación de la materia, módulo 1, 2, 3. Acá está el módulo 4, que este es lo que vimos justo antes de irnos de vacaciones. Ya está la videoconferencia. Ahora cuando ya tenga esta, también la subo. Y después, bueno, ya vamos a los módulos. Y en el caso del módulo 4, que es lo que le estoy pidiendo, que ahí también tienen, digamos, sería la videoclase acá. Y acá tenemos, bien, primero, explicar en un esquema los conceptos de río, cuenca hidrográfica, tipos de cuenca y partes de una cuenca. ¿Por qué les pongo esto? Porque cuando yo les pregunto en el final qué es una cuenca, no saben definir.
Entonces, por esa razón es que yo hago esta bajada de didáctica. En el caso donde necesito el concepto de un río, porque yo a veces me voy a lo preciso y conciso. Está bien que me sepan ubicar los ríos, pero si no sabes qué es un río, yo es como que no puedo decir, bueno, sí entiendo. Entonces, por esa razón necesito sí o que me expliquen qué es un río, qué es una cuenca, los tipos de cuenca, y acá pueden hacer este mapa en tamaño A4, para que no les tome tanto tiempo de hacerlo grande. También lo pueden hacer en computadora si ustedes quieren. Después acá, que sí pido mapa mural, porque este es el que vamos a trabajar a fin de año, en el final. Nada más que estos nombres, acuérdense que tienen que ser desmontables. Yo acá les puse una lista de ríos para que no vayan a marcar todos los ríos, sino estos ríos nada más. Después, ¿qué es lo que necesito? Por ejemplo, si yo tengo el río Uruguay, yo necesito acá, si quieren, pongan la característica que es cuenca esorreica, endorreica, reica, abajo, porque esas son las preguntas que yo hago. Bueno, el río Uruguay, ¿a qué cuenca corresponde? Y pueden poner dónde nace y dónde desemboca. Así, esa información, nada más. ¿Qué cuenca y dónde nace y dónde desemboca? Para que ustedes puedan saber. Y si quieren, por cuál provincia atraviesa, pero si ustedes acá ya tienen el mapa, ya van a saber por cuál provincia atraviesa. La geomorfología, según el río Uruguay. ¿Dónde está el río Uruguay? Me voy a qué geomorfología. No hace falta que pongan toda la descripción, solamente el nombre del relieve. Clima, el nombre del clima. Bioma, el nombre del, no acá, bueno, no sería bioma, sino el ambiente fitogeográfico. No hace falta que pongan toda la descripción. Lo único que necesito acá son nombres. El Río de la Plata, bueno, ¿en qué relieve está? ¿En qué clima está? ¿En qué región fitogeográfica está? Solo nombre, porque esas son las preguntas que yo les hago al final. Bueno, decime el Río de la Plata, dónde nace, dónde desemboca, cuáles son sus afluentes, a qué cuenca pertenece, en qué relieve está, qué clima corresponde a donde está el Río de la Plata, pero nombre, nada más, no hace falta. Y eso lo sacan de los foros anteriores. Elige una zona o región de estudio basada en el relieve. Puede ser, por ejemplo, en este caso, si yo me voy, según el lugar donde ustedes estén, váyanse a esa región de relieve, que puede ser, por ejemplo, si yo me voy a la cordillera oriental. En la cordillera oriental, yo tengo que elegir un río. Bueno, el río que yo puedo elegir, en el caso mío, es el río Calchaquí que después se transforma en Río de las Conchas, río Huachipa, pasa por el dique Cabra Corral, sí, ya terminó, déjenme un segundo, pasa por el dique Cabra Corral y después sale del dique Cabra Corral, pasa a llamarse río Pasaje Juramento, sale de Salta, pasa por Santiago del Estero, pasa a llamarse río Salado, que va a desembocar ya en la cuenca del Río de la Plata. Entonces, ese río yo lo elegí, partiendo ¿de dónde? De la cordillera oriental. Entonces, partiendo de un ambiente del relieve. Y a partir de allí hago todo este análisis. Y eso sería todo. En este caso, fíjense si lo pueden demarcar al río para que ustedes, cuando les toque, puedan explicarlo a ese río. Más que nada, digamos, también con los nombres desmontables. Eso es todo del módulo 4. Sí, dígame. Consulta, no sé. ¿Alguien quiere unirse acá? Lista. Admitir. Bien. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No está tan difícil el de hidrografía. Más que nada es poner en el cuadrito nombres. A qué relieve corresponde, qué clima y qué ambiente fitogeográfico. Lo único que necesito es el mapa grande. Si no quieren que sea tan grande, que sea tamaño de este, o sea, para que ustedes puedan marcar los ríos. Yo necesito que estén demarcados los ríos y acá sí pueden utilizar azul o celeste para demarcar los ríos. Ahí está la lista de los ríos. Y después, bueno, hacer estudio de un río. El río puede ser del ambiente donde ustedes estén, pero partan de relieve. O sea, yo partí del relieve de la cordillera oriental porque es donde yo estoy, en la cordillera oriental, donde está Salta capital. ¿Qué río elijo?
río Calchaquí. Y explico dónde nace, cómo nace, cuáles son los regímenes, que eso tampoco lo agregué, cuáles son los regímenes de nacimiento de los ríos, que pueden ser por lluvia, por laguna, pueden ser por deshielo, eso es otra cosa que también se analiza. O sea, son cosas que ya lo saben, nada más que yo lo voy como organizando, ¿sí? Dónde nace, dónde desemboca un río, cuál es la parte alta, cuál es la parte media, cuál es la parte baja. Más que nada es poder comprender, digamos, las características de un río. Ese sería el módulo 4. Y el módulo 5 solamente es la historia, o sea, según el apellido, una fase, y a partir de ahí hacen la infografía que tenga texto e imágenes, y después el texto periodístico, que es como un recorte periodístico. ¿Listo? Les mandé la fecha de los cierres de los foros, no se olviden, organícense, y ya no queda nada, chicos. Yo creo que este año, con todos los trabajos que estoy viendo, va a haber muchísimos 10 al final, porque sinceramente, no me acuerdo dónde dejé acá, están haciendo trabajos muy, muy, muy bellos. Así que en ese sentido, me quedo súper, súper, súper tranqui. Y no hago trabajos largos para que se acuerden de mí, sino que hago trabajos pensando en que puedan entender los temas. Y cuando yo pregunte qué es un río, me sepan decir qué es un río, sepan la diferencia entre río, cuenca, los tipos de cuenca, porque hago esas preguntas y no me saben responder cuando yo voy a los finales. Entonces, yo cada final que tengo, voy tomando nota y voy anotando lo que necesito fortalecer en los chicos que tengo cursando actualmente. Entonces yo me vivo haciendo autoevaluaciones yo misma y digo, no saben este tema, entonces a estos alumnos les tengo que incluir este tema para que ellos no tengan la misma falencia que tengan el grupo anterior. Y así, y yo con ustedes voy viendo también qué es lo que tengo que incluir o qué es lo que tengo que sacar para el grupo que sigue. Entonces yo trato de que cada grupo, siempre a partir de mi autoevaluación como docente, para poder buscar las mejores herramientas solo pensada en ustedes. Bien, así que no piensen, háganlo con cariño a los trabajos. Bueno, creo que tienen otra videoconferencia ahora, ¿puede ser? Bien, ok. Sí, profe. Sí, decime, no era Cele, Selena. Selena, ahí está. No, que sí tenemos una videoconferencia ahora a las 6. Sí. Bueno, no se olviden, módulo 4, cierra el 10 de septiembre. Módulo 5, cierra el 8 de octubre. Módulo 6, cierra el 5 del 11. Háganse, por favor, les pido esto, su agenda, y pongan cuándo cierra los foros. Miren, o sea, ya yo tengo cosas para hacer de acá a 2 semanas y ya están diagramadas, chicos. Por favor, sé que trabajan, sé que estudian, sé que tienen su vida familiar, pero es la única manera de poder cumplir con todo y que después no lleguen al último día, ¡ah! Tengo que hacer. Es la única manera, chicos. Entonces, miren, tengo octubre y ya tengo cosas agendadas. Entonces, por favor, les pido que hagan lo mismo, así puedan lograr hacer. No nos queda nada. Solo nos queda estos meses para que ya puedan fortalecer los últimos temas, que son los más tranquilos, para que ya lleguen a finalizar la materia y para que este aprendizaje de esta materia les quede, para que ustedes después lo puedan también enseñar. Es la única manera. Es lo único que pienso es que ustedes puedan aprender para que tengan todas las herramientas cuando estén frente del aula y un alumno le pregunte, preguntas a veces que salen así sin darse cuenta, entonces yo necesito que ustedes estén bien entrenados. Entonces, si ustedes no están bien entrenados, cuando vayan al partido, que se puede decir así, cuando Messi va al partido, bueno, Messi para poder ir al partido se entrena, tiene una dieta, tiene que hacer ejercicio todos los días, entonces piensen que ustedes también, es un partido, ustedes van a salir a la cancha y ahí puede salir cualquier personita que pregunte cualquier tema. Entonces, cuando vayan a hacer los trabajos, piénsenlo de ahí. No se llega arriba sin
ponerse a practicar, sin ponerse a estudiar. Necesitan eso, sí o sí, para que se sientan seguros cuando vayan y estén frente de 30 alumnos, 40 alumnos. Si no, ahí es cuando dicen, no sirvo para profe, no sé. No, y ahí la autoestima de ustedes es donde va a entrar en juego. Entonces yo necesito que su autoestima esté alto. ¿Cómo estar en alto? Ustedes teniendo todas las herramientas que necesitan para poder estar frente del aula. Y es la única manera haciendo esto. Así que bueno, por favor, piensen de esa manera cuando vayan a hacer mis foros. Prepárense para salir a la cancha. ¿Listo? Sí, muchísimas sí. gracias por el aliento. Bueno, nos vemos en el próximo foro. Cualquier duda me envían mensajito y les estoy contestando. Muchas gracias, Mónica. Chao, compañeras. Nos vemos. Chao, Gastón. Adiós, adiós. Chao, chao. Saludos, compañeros. Elena. Gracias. Chao, profe. Adiós, Lourdes. Adiós, Anabela.